Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia del cliente en el mundo del fitness y fuera de él también. Muchas gracias por estar viendo esto, por compartirlo, por comentarlo y por enviárselo a alguien que creas que le pueda aportar valor. Dices, oye, esta conversación que tuvo Juan con no sé quién, creo que está bueno para que lo escuche no sé quién. Así que si eso crees que le puede aportar algo, una idea a alguien, compártelo y ya es misión cumplida. Pues muchas gracias por estar aquí en este episodio. Me hace especialmente ilusión por dos motivos que ahora os contaré. No sin antes recordar que en el episodio 25, el episodio anterior, hablé con Joan Clotet. Hablamos acerca de humanismo digital, todo lo que tiene que ver con liderar personas en este mundo que ahora ya parece que todo es inteligencia artificial. Pues utilicemos esas tecnologías poniendo a las personas en el medio. Y precisamente hablamos de eso, cómo poner en el centro del liderazgo la tecnología, pero sin dejar de ser humanos. Y esta conversación estuvo muy buena, está ahí en el canal, la verdad que la recomiendo. Y entonces en este episodio 26 decía que estoy muy emocionado por dos motivos. El primero es porque estoy en el Ecuador, en la mitad de esta primera idea de hacer 52 episodios, que es un episodio a la semana por un año. Así que he llegado a la mitad, vamos bien. Y el segundo motivo de por qué estoy muy emocionado por este episodio, porque qué mejor invitado para esta mitad que mi amigo Julián Ruth, un grande de la industria, una persona que tiene años y tiene un montón de experiencia desde muchísimos ángulos acerca de la industria del fitness. Y lo invité para hablar, cómo no, de experiencia cliente de la industria del fitness y todos los detalles, todos los componentes, todos los parámetros que visten y revisten lo que tiene que ver el trabajo de la experiencia cliente en el mundo del fitness. Hablamos de un montón de cosas. Yo tenía preparadas varias ideas con Julián, pero como Julián sabe tanto, lo que hice fue hablar de diferentes cosas que centran toda la conversación alrededor de experiencia cliente. Hablamos de, por ejemplo, qué podemos aprender del boutique. Hablamos de qué podemos mejorar en cuanto a lo que estamos ofreciendo en la industria como servicio. Hablamos de talento, hablamos de innovación, hablamos de procesos de mejora, hablamos de actitud de servicio, hablamos de cómo estimular la creatividad en los equipos. Entonces compone un montón de cosas y ahí pusimos unas cosas que Julián había hecho en otros podcasts y bueno, fue un mix de cosas que me gustó muchísimo esta conversación. Siempre es un placer hablar con Julián. Una persona, como os decía, que tiene un montón de experiencia en la industria, emprendedor, es speaker, tiene un TEDx en Argentina que tiene más de 3 millones de visualizaciones, que fue hace 11 años o así. Bueno, de hecho lo referenciamos en la conversación. Lo recomiendo porque es de esas personas que dicen unos mensajes que van directo al grano sin tanto, es como un superpoder, ¿no? Sin tanto bombo, mensajes claros de ideas que son complejas, pues así comunica Julián y me encanta. Aparte de eso, emprendedor, es el director de FitCode, una consultora la más importante de Argentina en términos de la industria del fitness. Es cofundador de Active Functional Training y Active Club, una cadena de clubes funcionales con 9 sedes en Argentina. Ahora está en Training Gym, también comparto con él rol en Training Gym. Él está en la parte estratégica, yo estoy en la parte de Customer Success. Y nada, el destino nos ha ido uniendo a Julián y a mí para encontrarnos ahora mismo en Training Gym y estoy muy contento de haber conversado con él. Creo que la conversación quedó muy buena. Hay un montón de cosas. Hablamos muchos ejemplos también de cosas que hemos visto. Así que nada, no os mareo más. Espero que disfruten de esta conversación con Julián y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Julián, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por conversar conmigo un ratito aquí. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto enorme, muy contento. Veníamos charlando de esto hacia un tiempo ya. Qué bueno que lo pudimos organizar y feliz de estar acá conectado. No, todo el tema cambio horario. La gente cree que es fácil organizar ese tipo de cosas, pero en realidad tiene su qué, el cambio horario, no sé qué, que si la luz, que no sé cuál. Tú estás, siempre nunca te he preguntado, ¿estás en Buenos Aires? Ahora, alguien diría que yo lavo la ropa en Buenos Aires, es la definición más clara, porque sí, ahora casualmente me agarras en el cuarto de Okay. pensamiento en mi estudio en Buenos Aires, pero bueno, a veces estoy en Buenos Aires y la mitad del tiempo me toca estar viajando por trabajo, así que, pero sí, tengo base en Buenos Aires, ahora estoy acá. Pero si vas mucho al sur, ¿no? Creo que una vez me comentabas que ibas más
me toca viajar bastante por trabajo para las charlas como consultor y tenemos algunos clientes que están en el sur. Me toca ir al fin del mundo algunas veces. Tenemos un cliente en Ushuaia que además tiene una de las franquicias nuestras y también me toca estar en México. También a veces me cruzo del otro lado del charco y voy para España. Nada, bueno, bastante. Nos veremos ahí en octubre, creo que coincidimos. Esto va a salir más o menos en agosto, pero bueno, nos veremos en octubre. Oye, Julián, mira, yo no sé ni por dónde empezar porque creo que una de las cosas que hemos coincidido es que cuando nos hemos visto en FIBO y siempre en las cosas que hacemos, experiencia cliente para mí es lo que más me gusta porque estoy convencido que es la herramienta de diferenciación y es la herramienta de competir que es más difícil de copiar en los gimnasios. Entonces, para los que nos gusta el fitness, hay igualdad de máquinas, igualdad de neones, igualdad de mancuernas. La experiencia del cliente al final yo creo que es lo que hace que realmente te decidas y fidelices, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que no he escuchado en tus charlas y he escuchado en tus ponencias. ¿Cómo ves el estado actual de la experiencia del cliente en el fitness? Mira, te voy a contar algo que descubrí no hace mucho tiempo, y es que odio el gimnasio. Esto puede ser el título, tranquilamente después salen a decir, como me paso en alguna charla que hay por ahí. Yo en realidad lo que me di cuenta que lo que me apasiona de esta industria es el servicio. Y lo descubrí justamente prestando servicio en otras cosas que también me apasionan. Y ahí descubrí que realmente lo que a mí más me gustaba no tenía que ver en sí con el gimnasio solo, que a mí me gusta, pero cuando lo digo lo odio en broma, sino con la posibilidad de dar un servicio. Y ese servicio tiene su diferencial en la experiencia. Ya sea cuando tengo que pensar una charla o cuando tengo que diseñar o hemos diseñado modelos de negocios, o en todo, para mí la experiencia tiene un condimento muy especial. Y eso es un riesgo que yo vengo viendo en la industria, que es esta comoditización de un servicio, que no me quiero poner demasiado técnico porque además no soy un especialista, pero no es algo que inventé yo, tiene muchos años, si no recuerdo mal, el nombre es Joseph Pine, que escribe el libro de la economía de la experiencia. Claro. Y él nombra cómo es este paso ¿no? Con el ejemplo típico de cuánto vale una tonelada de café, cuánto vale una bolsa de café en un mercado, cuánto vale tomarse un café en casa, cuánto vale tomarse un café acompañado por la persona que uno más quiere o con la que quiere en el mejor café de Madrid. Claro. Y eso no tiene precio. Por eso creo que, porque entendemos los que venimos hablando de ventas hace mucho, y esto tampoco es nuevo, que la gente lo que nos moviliza a tomar decisiones, por ejemplo, de compra, en el caso del fitness también, tiene que ver con experiencias que van ligadas a emociones y sensaciones. Con lo cual, para mí la experiencia, como te decía antes, es lo que marca la diferencia en cada uno de los detalles. Por eso te decía, cuando yo pienso una charla y cuando la gente va a escucharme, yo no solamente estoy pensando en la entrega de lo que le voy a decir, sino que quiero que esa charla le genere algún tipo de experiencia. En general, claro, espero que sea positiva para que vuelva a pagar por eso. Agradezco a la gente que paga por escucharme. No sé por qué. Pero, y que esa experiencia de atravesar una conferencia, claro, como de atravesar un gimnasio, como de atravesar, y me pasó dando clase, cuando yo me dedicaba a dar clase, era hacer que la persona entre y salga diferente. Claro. Obviamente intentando para mejor, ese sería el objetivo, pero ahí es donde para mí la experiencia es el eje más importante y sobre el cual tenemos que trabajar. Y a tu pregunta de si hay modificaciones, yo creo que lo charlamos muchas veces para ponerle título a una charla cuando compartimos tiempo con Rafa Martos en viajes, y que siempre nos preguntamos lo mismo y decimos, ¿qué mierda estamos haciendo? Ya. Totalmente. En algunas cosas creo que hay algunas transformaciones, pero no del tamaño que creo que necesita la industria para que logremos resultados distintos. ¿Y por qué crees que pasa esto, Julián? ¿Crees que es porque estamos de alguna manera todavía en la era de busca un espacio, la ubicación, las máquinas que quepan de aquí hasta allá y la actividad de moda?
y seguimos todavía creyendo que eso copia-pega funciona, o porque no nos hemos puesto a sentar a decir, ok, tengo que pensar en los momentos de un impacto, tengo que pensar en mi cliente de una manera distinta, tengo que pensar... ¿Por qué no se ha llegado ahí? ¿Qué está pasando? Hay dos cosas. Una tiene que ver con la economía del esfuerzo, si se quiere, que es si siempre se hace así, todos lo hicieron así, es así como se hace. Y si funcionó, replico lo mismo. Yo no me olvido nunca haber llegado hace algunos años, no tantos, a un gimnasio que estaban construyéndolo y en la sala de fitness grupal ponían las barras de ballet. ¿No? Entonces yo pregunto, ¿va a haber esta actividad? Digo, ¿por qué están colocadas estas barras de esa manera? Me dice, porque el salón de clases grupales lleva esas barras. Digo, okay. Porque lo hemos visto en todos lados, me decían. Y todos los gimnasios lo tienen. Entonces creo que hay una parte de economía, digo, del esfuerzo en ese sentido, o de no saber. Claro, y también, de que si funciona no lo toques, ¿no? Un poco mentalidad mecánico. Si funciona no lo toques. Exactamente. Y también la idea de que el foco no está puesto en el lugar correcto. Digamos, que el enfoque sigue estando en creer que lo que genera la experiencia es solamente la instalación o el equipamiento o inclusive el nivel técnico del personal, del staff. Y me parece que es un error de foco. Me parece que esto de el foco en la experiencia implica muchas más cosas de las que nosotros hoy cuando diseñamos tenemos en cuenta. Y alguien que tiene, o mejor dicho, una industria que tiene mucho sobre esto es la hotelería. Nosotros de todo el tema de hospitalidad podríamos aprender muchísimo de la hotelería como industria, donde la atención a cada detalle de cada pasajero, obviamente en determinados segmentos, ¿no? Hay segmentos como muy masivos donde uno puede rentar nada más una cama para dormir. Pero en cierto lugar, o en cierto segmento de la hotelería, me parece que hay como mucha más atención a esa experiencia de lo que significa que un pasajero se sienta de determinada manera. Yo creo que a nosotros nos falta músculo, y vos trabajás en eso hace bastante también, en cómo es esa experiencia, ¿no? Entonces ahí me parece que por un lado es repetir lo mismo de siempre, por el otro lado me parece que es falta de foco en lo que realmente hace la diferencia y el trabajo obviamente que eso conlleva, ¿no? Porque es más trabajo desarrollar eso. Es que el reto está en que en el operador, la persona que está en el gimnasio, el que lidera equipos, el que está entregando una clase, en ese delivery que tú decías, ¿no? Y no solamente es pensar en el contenido que vas a hacer en la presentación, sino cómo lo entregas, ¿no? Eso también pasa por la persona que está en el gimnasio, el que te ayuda en la sala, el peso libre, no sé qué. Todo ese conjunto debe tener muy claro que estas cosas se diseñan. Que vayas a un Starbucks, a un Disney, o a un Jarro Café, esa sonrisa, esas preguntas, ese journey que pasa, esas cosas que van pasando, están pensadas. Si están pensadas, quiere decir que hay un ABC, y hay un proceso, y hay un diseño. Y eso es lo difícil porque al final, si hablamos de experiencia cliente, la experiencia puede ser un intangible, puede ser algo que siento. Y eso es difícil de medir. Pero en cambio, si el paradigma es la experiencia del cliente porque se siente y tal, y me recomienda y se va a quedar más tiempo y eso se traduce a dinero, entonces esto hay que pensarlo, ¿no? Porque esto está en un Excel. Pero todo eso que está pensado, y como bien explicás, forma parte de un proceso, está pensado y está entrenado, además. Digamos, está todo el tiempo en revisión para ver cómo eso se puede mejorar. Desde los ejemplos, como decías vos, más simple, en hotelería hay una regla, no la recuerdo nunca, de la distancia, donde un empleado, cuando se cruza con un pasajero, un huésped del hotel, a determinada distancia, está obligado, literalmente obligado, a generar contacto visual. A determinada distancia está obligado a saludar, dar buenos días, y a otra distancia a ponerse a disposición de en qué lo puedo ayudar, que está necesitando. Esto es no negociable dentro de un hotel. Lo mismo ocurre con, y lo escuchaba hace poco y me pareció fascinante, la regla de los abrazos de Disney, que yo no lo había escuchado. Un personaje de Disney que está en los parques disfrazado de cualquiera de los personajes. Los chicos no van a ver esto por las dudas que no son disfraces, son los de verdad, pero cuando uno va... Pero vas a romper ilusiones, no rompa ilusiones, Julián. ¿Qué? Cuando uno va a abrazar a uno de esos personajes... y uno se abraza y el personaje lo abraza, la regla es que hasta que el niño o la niña no suelte,
no deje de abrazar, el personaje no deja de abrazarlo. Claro. Aunque el abrazo dure lo que dure. Y eso tiene que ver con, no cumplió con abrazarme. Está abrazándome hasta tanto yo necesite ese abrazo. Parece algo menor, pero como ese detalle, absolutamente todo está pensado. Claro. Y tiene que ver, otra vez, con la experiencia. Nosotros muchas veces generamos también muchas creencias de lo que debería ser una buena experiencia para el cliente porque estamos anclados en nuestro propio ombligo, mirando y diciendo, esto es lo que la gente quiere, esto es como tengo que entregarlo, y ahí cometemos un error muy grande en servicio y en experiencia, por lo menos desde mi punto de vista, que es, tendríamos que tener menos certezas y hacer más preguntas. No estamos trabajando permanentemente en la investigación de ver cómo se está sintiendo nuestro cliente con lo que nosotros le queremos entregar, cómo le gustaría que fuera lo que le entregamos. Muchas veces no preguntamos porque no queremos escuchar la respuesta, está claro, ¿no? Claro, porque nos digan que estamos haciendo las cosas y que lo que nosotros creemos que está bárbaro no lo es, muchas veces no lo queremos escuchar. Pero y a veces preguntamos... Sí. Hay un consultor colombiano que se llama David Gómez, que lo sigo mucho, me gusta mucho porque explica todo este tipo de cosas, también de experiencia de cliente. Exactamente. El que dice el de bueno, bonito y carito. Tiene un libro que se llama así. Bueno, en algún lado de todo esto lo tengo. Él es genial y él explica que él tiene un post por ahí creo que lo retuiteé, lo republiqué, retuiteé. ¿Eso ya se usa todavía? ¿O cómo se dice? Ahora, no sé cómo se dice con X, se reexea. Lo reexé. Y que decía, si va a preguntar para no hacer nada, no pregunte, ¿no? Entonces desarrolla toda la idea de la voz del cliente, de cuántas veces NPS para acá, preguntas para acá y no sé qué y para allá. Y al final son preguntas que son vanity, KPIs de vanidad, ¿no? De que, mira, le preguntamos y han dicho esto, pero bueno, ¿y qué se hace a partir de ahí? Que eso es complicado, ¿eh? O sea, uno lo suelta así, pero eso es muy, muy complejo porque eso requiere una alineación. O sea, si alguien pregunta... Me recuerdo, no sé si tú sabes esta historia de los aviones de American Airlines en la época de los 80 que eran todos plateados. ¿Sabes? Que eran plateados con la rayita roja y azul, que viene de una sugerencia de uno que limpiaba los hangares, que iba moviendo en un caballete todas las cuestiones de pintura. Y entonces mandó un buzón de sugerencias diciendo, tengo la fórmula para que se ahorren no sé cuántos en gasolina en los aviones. Y alguien de recursos humanos le vio y dijo, ¿y este quién es? ¿Y de qué va? No, es que mira, es que claro, yo tengo que mover estos botes de pintura que son no sé cuántas toneladas, y si pintáis los aviones con estas toneladas, digo yo que pesa más y gasta más gasolina. Y desde esa sugerencia, los aviones en alguna época los dejaron plateados para que pesaran menos. Entonces, claro, eso de voz del cliente interno en este caso, claro, alguien tuvo que decir, vamos a escuchar a este tipo. Totalmente. Entonces, sí, ¿cómo se aterriza esto en un gimnasio? ¿No? Escucha a tu gente, escucha a tu socio. Yo creo que hay que encontrar también, en lo mismo que decías, como la medida correcta. O sea, no preguntar solamente por preguntar, no preguntar si no voy a hacer nada en consecuencia, pero además no sobrepreguntar, porque también la cantidad de información muchas veces obnubila en vez de dar, o sea, genera el efecto contraproducente, que es, lo mismo pasa con los indicadores, tengo tanta cosa que no sé por dónde leer. No sé por dónde empezar. Y en la gestión, sobre todo quienes están muy operativos, esto ocurre porque no hay tiempo para la lectura de todo eso, para el análisis de todo eso. Entonces, me parece importante armar lo mismo, un proceso donde yo vaya preguntando, donde yo vaya identificando dónde son los lugares que creo que se generan fricciones o que se podrían generar mejoras desde el servicio, y enfocarse puntualmente en eso, o en cada área puntual donde tenga que mejorar. Y algo no menor que lo dijiste recién, y es para mí sumamente importante, es escuchar la voz de quienes están todos los días en ida y vuelta con los clientes. Muchas veces uno desde atrás en una oficina o desde una parte más directiva, creyendo que sus ideas son las mejores, dice, ok, vamos a hacer esto. Y resulta que después, quien todos los días tiene que ponerlo en funcionamiento, recibe un feedback del cliente que no es bueno. Claro, claro. Entonces, cuando eso después, en la práctica, genera que no se puede hacer modificaciones porque lo que se piensa como idea, llevado al llano, al terreno,
no termina siendo una mejora porque el cliente no lo percibe como una mejora. Y te doy la última herramienta que se la escuchaba a un diseñador como un diseñador industrial y que decía algo importante. Él decía, medio polémico, decía, no hay que escuchar el feedback del cliente. Pero él decía que en realidad no había que escucharlo porque el cliente muchas veces no tiene la calificación para darte un feedback que te sirva realmente. Entonces él lo explicaba con una taza. ¿No? Él decía, el cliente va a usar la taza y va a decir, la puedo usar, si está mal diseñada, no. Pero eso es todo lo que me va a decir. Entonces lo que él decía que es muy interesante y que yo invito a practicar es la observación activa, que es mirar cómo es que utilizan el servicio nuestros clientes y ver dónde se generan cuello de botella, dónde se generan fricciones, dónde se genera desinformación, desde la observación atenta a eso. Entonces él decía, yo en vez de pedirle feedback de la taza, le voy a poner la taza y le voy a decir que tome una cosa, que tome la otra, que la agarre con una mano, que la agarre con la otra, y no le voy a pedir feedback, lo voy a mirar. Me pareció muy interesante, porque muchas veces es cierto, cuando uno hace una pregunta o hace una encuesta, a veces nos encontramos con eso que vos decís de vanidad, de toda la gente nos dice que es buenísimo, que le encanta, que está genial. Para el y en realidad no sé qué calificación tiene el cliente para darnos ese feedback de experiencia. Y me encanta eso de observación del ejemplo de la taza. Me parece muy válido y además que tan útil en un gimnasio. Pero no sé, el reto creo yo, no sé si tú compartes esto, el reto es, tengo una cadena de gimnasios, de 10 gimnasios, o un gimnasio grande, da igual. ¿Cómo hago para que todo el mundo, desde recepción, limpieza, el que da la clase, el de mantenimiento, lo que fuera, estén en esa sintonía de decir, vamos a observar y nos reunimos al final de la semana para ver qué encontramos? Pues eso, claro, generalmente eso es marketing. No, eso es desarrollo, yo qué sé. ¿Cómo se hace esa cultura de observación, por decirlo de alguna manera? A ver, primero, cuando uno tiene un equipo alineado con el propósito y el propósito es el servicio, lo facilita, ¿no? Digo, en términos generales, como globalmente decir, mira, si todos estamos alineados en la mejora del servicio y es nuestro propósito generar esa experiencia, uno está todo el tiempo mirando. Mi mujer se enoja mucho porque yo estoy mirándolo todo el tiempo a dónde voy eso. ¿Cuánto tiempo tardaron en atenderme en un lugar? ¿Qué me ofrecieron? Me pasa igual. Mi mujer se enoja, me dice, relájate, por Dios. Inclusive he llegado una vez entré a una tienda de estas de bebida de café y el gerente estaba dándole un feedback tremendamente violento a una de violento en la forma, a una de las chicas que trabajaba. Terminó de darlo, yo estaba tomando café, ni repararon que estaba, y me acerqué a decirle, ¿no? Me parece que esta no es la manera, dije, no me tengo que meter porque no lo tomó a bien. Pero, digo, por un lado está el propósito, entender y alinear desde el propósito de los valores, todo lo que conocemos. Y por el otro lado me parece que no menos importante es premiar esa observación y ese dato, como por ejemplo el que contabas de la pintura. Porque obviamente las buenas prácticas, si yo las voy premiando, voy estimulando a que eso ocurra. A mí hace varios años teniendo que armar una charla y justamente estaba investigando un poco de hotelería, hablé con una chica que era encargada de los gimnasios de los Marriott, de la cadena, no, perdón, de Ritz-Carlton, de la cadena Ritz-Carlton. Estos tienen un montón de ejemplos chulísimos. Y ella me contaba que ellos tienen como un sistema interno, inclusive de reporte por intranet, ¿no? Una cosa no muy compleja, pero bien pensada, donde las personas, por ejemplo, que organizan, que limpian las habitaciones, cuando descubren un patrón de algún pasajero frecuente, lo reportan. Por ejemplo, yo cada vez que voy al hotel, dejo mis zapatos al lado de la cama. La gente que ordena la habitación pone los zapatos y los guarda en el placar para dejarme al otro día, yo tengo los zapatos al lado de la cama. Entonces descubren que la persona cuando se levanta quiere tener sus zapatos al lado de la cama. Entonces la persona de limpieza o de housekeeping que cuida eso dijo, ok, acá descubrí que Juan Cuesta cada vez que se levanta quiere tener sus zapatillas al lado de la cama para salir a correr. Entonces, como queremos que la persona se sienta como en casa, ya saben que cuando Juan Cuesta reserva una habitación, cada vez que se levante, tiene las zapatillas al lado de la cama. Claro. Esto es un nivel ya, claro.
estamos yendo a un nivel estratosférico, lo entiendo. Pero la observación, digo, yo podría hacerlo de montones de maneras. Yo podría pedirle a la gente que vote qué música quiere escuchar y hacer un ranking de cuál es la música más votada por la gente según los rangos horarios y que la música que tenga mi gimnasio sea lo que la gente quiere escuchar. Podría trabajar en... Digo, hay infinidad. Digo, no, esto por ahí lo digo, es diferente por la experiencia en términos de que es un pasajero frecuente y cosas. Pero hay montones de cosas que en la observación, si la gente va todo el tiempo y deja las mancuernas en el mismo lugar y siempre nos estamos quejando que las mancuernas, hay algo que no tendríamos que poner las mancuernas ahí. Claro. Pero ahí, pero a nosotros nos queda más lindo, pensamos que queda ahí y está ordenado y no es funcional a la gente. La gente las quiere en este lugar. ¿Crees que hay un componente ahí, Julián, de creatividad, de tener esa chispa, ese ingenio, ese momento de eureka de alguien que diga, hostia, pues mira, me acabo de dar cuenta de esto, eso es una actitud de servicio, eso, o sea, sí, yo pensando claro. No creo que ocurra, digamos, es cierto que ocurre en momentos mágicos donde uno mirando se dio cuenta, creo que hay que estimularlo con cierto nivel de periodicidad, digo, más allá de que, inclusive cuando uno piensa en tareas o en oficios creativos, digamos, los diseñadores de publicidad, a veces les baja la idea, como nos pasa a todos, que de pronto se me ocurrió subiéndome pero también a veces son 5 horas de sentarse a pensar. Claro. Pero si yo no genero ese espacio o esa periodicidad en, bueno, vamos a ver esto y ver cómo lo podemos resolver creativamente, es lanzarme a la posibilidad de que la creatividad me ilumine y me aparezca la idea. Entonces, yo creo que hay cosas que ocurren, pero también hay que instalar como, bueno, cada tanto tiempo vamos a sentarnos a revisar esto y pensar las 500 ideas de las que pudiéramos mejorar. Alguna vez en una tormenta de ideas, en un curso que queríamos mejorar, estamos trabajando en cómo mejorar el ingreso de la gente al gimnasio. Solo eso, ¿eh? ¿Cómo mejorar el ingreso, la entrada o el ingreso monetario? No, el ingreso eso del cliente. La entrada. Y alguien decía, y creo que en algún lugar estaban investigando para hacerlo, porque era complejo, era un lugar que no tenía tanto volumen de gente, pero que la persona eligiera su canción favorita y entonces cuando entraba sonaba la canción favorita de esa persona por lo menos durante unos segundos, como si fuera el ringtone de un teléfono. Entonces, yo quiero entrar con We Are the Champions de Queen y cuando paso el torno, el molinete, suena We Are the Champions, aunque sea cerca mío y es como, ok, esa es mi canción para mí. Claro. Ahí tengo, me acuerdo dos historias. Una de alguien de una cadena de gimnasio que era profesor de ciclo de spinning y DJ. Entonces, claro, sus sets eran increíbles. Y entonces, él lo que hacía era, ponía música y tal, desarrollaba toda la clase con las músicas y tal, no sé qué, y cuando terminaba iba chocándole la mano a todos, que eso se hace mucho, ¿no? Y al final decía, ¿os gustó la música y tal? Sí, ¿quieren saber cuáles son las canciones? Sí, y se da la vuelta y tenía un QR de Spotify para que la gente escaneara el playlist de tal, que lo llevaba a sus discos de DJ. Esa idea... Esos son los detalles que hacen a la experiencia, que nosotros a veces estamos demasiado preocupados por el macro y entonces perdemos, digamos, la gran diferencia que hacen esos pequeños detalles. Total. La gran diferencia que hace cada uno de esos pequeños detalles. Por eso digo, desde entender en qué momentos se pueden generar eso, porque es bueno, ver qué queremos generar, cómo lo queremos generar y en qué momento, pues no todo se puede hacer en cualquier momento. Hay una cadena conocida de clases de boxeo, de entrenamiento de boxeo, que tiene una cosa que a mí me pareció divertidísima, que es cuando uno termina de hacer la gira por los 9 rounds, hay una campana de boxeo y un cartel que dice, si el entrenamiento fue ok, dale una vez. Si te gustó mucho, dale 2 veces. Si te explotó la cabeza, pegale a la campana hasta el cansancio. Entonces, a cada rato se escucha un pam, 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 pam. Claro. Nosotros inventamos algo parecido, que era cada vez que alguien se incorporaba, que esto no lo inventamos nosotros, lo hacen mucha gente que trabaja en ventas, pero nosotros lo que hacíamos es que cuando alguien se anotaba, sonaba una corneta, o suena todavía en algunos lugares, y todos los que están ahí aplauden y le dan la bienvenida a la persona
que acaba de tomar la decisión de empezar el gimnasio. Obviamente que no todo es para todo, ¿no? No es, porque muchas veces tenemos también este defecto en la industria que es copiamos y pegamos, ¿no? Uy, mira, esto está bueno. Si no tiene que ver con la identidad, si no tiene que ver con también cuál es el modelo de negocio y el concepto que yo quiero transmitir, no siempre sirve. Puedo agarrar una idea, trabajarla, transformarla, darle el estilo de mi negocio y ahí sí. Que esto también es algo que uno ve frecuentemente, ¿no? Inclusive en las redes sociales. Uno hace un reel que funciona, todos los reels son iguales. ¿Alguien? Ya. De hecho, cuando yo empecé a hacer el tema del podcast, yo decía, ok, empecé a meterme con el tema de la edición, que los cortes, no sé qué, y dije, mira, inicio, fin, porque si me pongo a hacer el mismo estilo que todos hacen, todo va a ser un corte y es como una cosa de consumo muy rara. En eso de la música, me acuerdo un gimnasio en Inglaterra que lo que hicieron fue contrataron a unos chicos que hicieron como una hackathon, que gente de ver cómo podíamos hacer cosas tecnológicas y tal. Y 4 chavales agarraron y dijeron, vamos a hacer que la gente se conecte al Wi-Fi, al Wi-Fi del gimnasio a través de la aplicación. Entonces te conectas a la aplicación y podías conectar con tu perfil de Facebook o Google. En ese entonces se usaba el Google Plus. Y ahora ya eso ya no existe, pero te logueas por eso. Entonces, como tenía los datos de Facebook o de Google Plus para conectar el Wi-Fi, automáticamente sabías cuántas personas había en la sala. Y eso lo enviaba a Spotify para que la música que sonara estuviera acorde con la media de edades que está. Entonces, claro, eso me pareció una genialidad también, porque es como, nadie se le había ocurrido esto. Por contraparte, una cadena de gimnasio, Fitness Park, no pasa nada, esto lo han vivido, que son franceses y abrieron aquí en España, tenía un tema que es que tú cuando te dabas de alta, te bajabas la aplicación y tú podías votar por la música que sonara. Entonces la gente, bueno, tal, yo qué sé, Daddy Yankee, no sé qué, yo no sé qué está escuchando la gente joven ahora. Pero claro, si tú le das esa herramienta a un público que es muy joven y troll, claro, a veces yo llegaba al gimnasio en la mañana y todos se ponían de acuerdo para votarle a una canción de random totalmente de un videojuego. Entonces tú veías a 20 chavales riéndose. Entonces, claro, ahí la idea no funcionó. Pero que está la historia. Entonces la gente lo cuenta igual. Yo me acuerdo en esto de experiencia y personalización, había un dueño de gimnasio que tenía esas máquinas que servía para estampar remeras, le decimos nosotros, camisetas. Sí, la que es como una plancha. Claro. Así. Entonces, cuando uno se anotaba, le pedía el nombre, el número, y le hacía la camiseta personalizada en 48 horas cuando uno volvía y lo comprometía a volver a las 48 horas para que no se fuera. En su segunda visita recibía su camiseta como un jugador de fútbol con el nombre propio y con el número que él quería. Le sacaba una foto y decía uno más del equipo. Tremendo. Es que, buenísimo. Y él, bueno, tenía la máquina, supongo que tendrá un costo y estamparlo. Pero oye, ahí están las claves para mí. A mí me gustan esas cosas. A mí también. Bueno, de hecho, el David Gómez tiene un libro que se llama Detalles que enamoran, el que comentamos antes. Y en Detalles que enamoran están la teoría de todo esto que estamos hablando. Pero ahí está repleto de ejemplos, ¿no? Sobre todo hay mucho tema Disney, hay mucho tema de hotelería, por ejemplo. No sé si fue ahí o hay un artículo por ahí donde están los manuales que utilizaba Ritz-Carlton y todo esto a la hora de dar de alta. Ahora todo el mundo llega ya con el alta y haces el check-in online y tal, pero antes con el ordenador, el manual ponía que cuando la persona te diera la información, creo que era una regla de lo tenían en el ordenador oculto, en la computadora, ¿no? Y había un reloj que eran cada 10 segundos, que cuando tú metías los datos, ibas metiendo, yo qué sé, la información, pasaba 10 segundos, tenías que hacer contacto visual y decir algo. Estamos no sé qué, no sé cuánto. Eso es tremendo. Este tipo de cosas. Los monitores en los hoteles no se interponen nunca. Yo estoy cansado de ver en los gimnasios que uno entra y la persona que lo recibe me recibe o está al costado. Pero bueno, este es un detalle de cómo quieren que se vea la recepción limpia y que no haya nada que interfiera en la visual. Entonces, es tal cual. Sí. Por eso voy a compartir. Ya tenemos mucho para aprender. Totalmente. Voy a compartir una cosa, a ver si se ve. Un vídeo que tú tenías hablando de... Esto fue hace 10 años. Tiene 3.3 millones de visualizaciones. Invito que el juego que haces es una genialidad, lo de entrenar
cuántas veces entrenas. No digo spoiler para que la gente vaya y lo vea. Pero tú hablabas aquí de estos tipos de datos, ¿no? De la gente va por diversión. Voy a esperar que lo igual lo pasé muy rápido. El 5% de la población tiene cierta, bueno, por qué la gente va, por desestresarme, por pasármelo bien, razones de salud, no sé cuánto, no sé qué. Y hablabas acerca de la comunicación, el gimnasio, si estamos comunicando bien, el tono de la comunicación, si te encontrabas un tío súper machaca, que la gente no te preguntaba, que te llevaban para acá, que apúntate a la clase y tal. Este video de TEDx... Ese video fue un TEDx en la Biblioteca Nacional en Argentina, que fue algo muy curioso, porque el video tiene 10 años, pero el evento había sido un año anterior. Subieron un año después el video, con lo cual tiene 11 años. Eso es 2014. Y el vestuario no me ayuda. No sé, yo nunca uso la camisa, pero dije, tengo que ser formal, me puse una camisa dentro del pantalón. Claro, van a encontrar comentarios de gente que se ha enojado bastante con ese video, y creo que eso también, como fue medio provocador, el título que era "No vayas más al gimnasio", impulsó bastante. Pero había 100 personas sentadas ahí donde estoy yo, a decir verdad. O sea, que lo hayan visto 3 millones y pico de personas es para mí una locura. Hay gente que lo usa en cátedras de educación física para mostrar este ejemplo. Un poco es, digamos, lo bueno y lo malo es que desde la coherencia sigo hablando de lo mismo y sigo impulsando totalmente. Lo mismo. Ahora, desde el resultado, creo que han aparecido cosas mejores. Creo que también la población se ha modificado. Digamos, la realidad que vivimos hoy como humanidad es distinta. Hemos tenido un suceso tremendo como ha sido una pandemia que en algunos casos ha puesto luz sobre determinadas necesidades y cosas que son relevantes, y creo que eso ha hecho algún cierto cambio, pero también hay un avance desenfrenado de otros factores que no nos están permitiendo que nosotros podamos ocupar el lugar que tenemos que ocupar como industria, de poner a la gente en movimiento. Me encantaría decir que hoy somos un planeta mucho más saludable, que la gente se mueve más. Lo dudo bastante. Claro. Entiendo que siempre hay factores externos que nosotros no podemos controlar, como economías en determinados países o situaciones de avance de la tecnología, comidas procesadas. Ahora, desde lo que nosotros podemos hacer, tampoco veo demasiado propuesta nueva, distinta. Digo, hay excepciones, sí, hay gente haciendo las cosas muy bien, seguramente, y las hay, pero en términos generales no veo, y me encuentro a veces mirando la charla diciendo, no sé si cambió tanto. Ahí iba, y de hecho por eso quería ponerlo, porque lo escuché, lo vi y claro, pensé, no vi de cuándo era. O sea, obviamente vi porque no tenías la barba y tal, que era de hace tiempo, pero 11 años, ahora que me dice. 11 años que la grabé y 10 años que la subieron. Claro, y la reflexión fue, en realidad, la comunicación, el tono. No sé si los números y los ratios que pones allí, creo que más o menos andan por ahí. Sí. Entonces, claro, no preocupación, pero sí inquietud es qué está pasando, que lo que comentabas, ¿no? Que te saluden, ¿por qué no ha llegado ese no servilismo, sino esa cultura de servicio al fitness? Esto es una cosa que a mí me quita el sueño. Yo creo que hay una cuestión de... Si lo pensáramos como si fuera una persona, yo creo que somos una persona todavía en un proceso de adolescencia. Somos adolescentes como industria. Hay otras industrias que han mejorado mucho esto porque tienen muchos más años. Esta es una industria que crece aceleradamente en términos de inversiones, pero hay toda una parte que no está acompañando ese crecimiento. Por eso es como un adolescente que se levanta un día y es más grande y tiene los brazos más largos y le cambió la voz, pero todavía hay una cuestión de conciencia y de adultez que no tenemos. Y me parece que mucho tiene que ver con eso, con no hacer una transformación importante desde ese lugar. También entiendo por qué es más trabajo, o sea, requiere a veces de mucho esfuerzo o de otro esfuerzo que no es el que hacemos, y es cierto que también es más sencillo pensar y que no se enojen los proveedores de equipamiento, digo, pero a veces es más sencillo cambiar las máquinas que sentarse a invertir en cómo mejorar o cómo capacitar o cómo trabajar con la calidad del staff que tengo.
ni hablar con la aparición de inteligencia artificial y tantas otras cosas. Bueno, ahora hablamos de esto, que lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide. Pero ¿no crees tú que el Big Box, que llaman los americanos, ¿no? El gimnasio tradicional, el Planet Fitness, por poner un nombre que la gente racione grande y tal, no sé qué, crees que el boutique, entendido como ese espacio, el F45, el Tribe, el Orange Theory, ya nacen con eso en vena? Es decir, estos vienen digitales, nacen digitales, vienen con... Esto va de touchpoint, va de call to action, va de te mando un WhatsApp cuando termines, qué tal te fue. Estos quizás vienen ya con ese protocolo embedido ahí. Yo creo que entendieron. Embebido, sí. Yo creo que tienen mucho más claro el marketing de la experiencia. No sé si la experiencia. Buena distinción, claro. Digo, creo que tienen claro cómo marketinear esa experiencia que quieren generar, eso que quieren transmitir. No sé si después ocurre realmente en los lugares. Supongo que en algunos sí, pero no sé si realmente lo logran, porque ese es el desafío, digamos. Y otra vez, en este crecimiento raro de la industria, a veces se confunden por ahí el concepto de boutique con gimnasio que da una sola actividad, porque puede ser un gimnasio boutique y no dar una sola actividad, puede ser ofrecer muchos servicios. Digamos, a veces se confunde esta idea. En general, boutique tiene como, por definición, un servicio muy exclusivo pensado en los detalles, no solo por precio. Y ahí va relacionado también a cuál es, digamos, el ingreso en general que nosotros estamos generando como industria. El otro día me senté a jugar con ChatGPT y le pedía por favor que me comparara cuánto valía un ticket promedio de un gimnasio en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica comparado con medicina prepaga, comer afuera, un McDonald's. Tengo los cuadros, después si quieres te los comparto. Mucha de la información es verificable, con lo cual no es que es una alucinación de ChatGPT, pero lo que digo es lo que nosotros ofrecemos en torno a lo que estamos cobrando por eso, y en promedio, y esto es un mensaje para América Latina, es muy bajo para poder dar un servicio de experiencia con excelencia. Totalmente. Entonces, ahí en Europa, forma parte, sí, digo, pero forma parte de la madurez de la industria de entender, digamos, cuáles son los niveles. La hotelería tiene ciertos niveles que no, o sea, de hospedaje que uno sabe a lo que accede, y otros con otro nivel. Lo que no hace es cobrar lo que cobra porque automáticamente le pone la cabeza a o sea, le pone el pie en la cabeza, perdón. Entonces, ahí me parece que hay algo que a nosotros, digo, saliendo de la experiencia, pero no menor y ligado igual, es esto. Nosotros queremos generar experiencia, pero a veces no le damos el valor que esa experiencia tiene. Entonces la gente no percibe el valor de eso que nosotros queremos hacer. Porque además, totalmente. Digo, no, a veces no hay recursos, pero aún así uno queda entrampado en la cuestión del precio, y era un poco lo que hablábamos antes de qué pasa con el servicio cuando se hace un commodity. ¿Cómo peleamos con eso? Porque en el commodity la única diferencia es el precio, no hay otra diferencia. El commodity me refiero a un producto, estamos hablando de servicio, que imagine que, digo, la guerra es por precio. Y entiendo que en todas las industrias aparecen las propuestas de bajo costo, y no estoy en contra de eso, y lo entiendo, digamos, no soy un detractor, para nada. Pero sí entender que hay que ordenarse, y que cada propietario, cada dueño de gimnasio, cada empresario, emprendedor o lo que fuera, tiene que tener muy claro cómo quiere jugar y qué valor le va a poner a eso, porque el precio también va ligado a la experiencia. Totalmente, claro. Claro, subirse un auto alemán de primera gama, y la experiencia de subirse un auto alemán de primera gama tiene un precio que no lo tiene otro tipo de vehículo. O en primera clase en el avión, o en la aerolínea X, o en la suite no sé cuál. Claro, no, y eso se percibe, y el cliente lo entiende, o el consumidor lo entiende en muchas industrias, pero en otras... Es lo que pasa como, por ejemplo, con el tema de la IA, ¿no? Y las automatizaciones. La gente... La expectativa es que yo me quiero comprar algo y quiero hacer clic, clic, y lo compro y lo recibo. Pero si algo está mal, quiero hablar con alguien.
Ahí sí quiero que alguien me atienda. A mí no me pongas con un chatbot, presione 1, no le entendí, no. Entonces, de alguna manera, hay como una especie de rotura en voy a tener una buena experiencia en un gimnasio, pero yo quiero pagar los $14.99 porque el otro me ofrece $9.99. Y hay una guerra ahí y una saturación terrible. Terrible. Sí. Hay otro vídeo que voy a poner. Con las gamas, insisto con esto. La otra vez estábamos en una charla y decía, porque alguien se ponía como, bueno, pero en realidad todo eso, no, esos gimnasios con ese precio no sirven. Y yo digo, ok, es una puerta de entrada a gente que estaba afuera. Y en pos de lo que nosotros queremos, que es más gente moviéndose, no me parece mal, porque yo le usaba el ejemplo, digo, si el único reloj fuera un Rolex, nadie sabría la hora. Claro. Entonces, es importante que todo el mundo pueda acceder. Lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos claro eso, es donde empezamos a pisar la oferta de servicio con el precio y a mezclarlo, y ahí generamos una ensalada que no termina siendo cara para los clientes, que termina atentando contra la propia industria, contra los propios capacidad de inversiones, bueno, todo lo que conocemos, y que facilita también que algunos aprovechen todo eso para decir, bueno, toda esta parte es mía. Claro, también. Eso me hiciste acordar una vez en un foro que estuve de estudios de yoga y de los estudios de yoga especializados, pues estaba yo que sé, Hatha, Ashtanga, Iyengar, no sé qué, cada uno con su boutique, ¿no? De 80, 90 euros, 100 euros, y criticaban a un low cost que llegó con 10 euros, ¿no? 10 euros la sesión, que cómo puede ser, que no sé cuánto, paga con bonos, con class pack, no sé qué, y era como un rollo, y uno decía, pero ¿no se están dando cuenta que esto va a hacer que más gente entre al yoga? Que más usuarios se acerquen al yoga y en algún momento dirán, quiero más, me voy a uno especializado, ¿no? Eso, pero sí, claro, si entras en el voy a bajar los precios para igualar, entonces es cuando se erosiona. Y al final estamos hablando que el propósito de la industria es que la gente se mueva, sea feliz, y haga deporte y construir una sociedad mejor. Caer en el euro es complicado porque hay gente que lo está haciendo muy bien ahí. Bajar la barrera del precio puede ser una buena herramienta para que la gente entre. Ahora, para que se mantenga, para que se adhiera a la actividad física, no sirve el precio. Claro, totalmente. No sirve el precio. Entonces, es una buena estrategia, sí, en algunos casos, para algunos modelos de negocio. Ahora, para que la persona, sobre todo si estamos hablando de su margen, de a que genere adhesión al movimiento, no sirve solo. Ahí es donde tiene el papel fundamental y volvemos a la experiencia. Si esa experiencia no es una experiencia que genere los niveles de satisfacción y químicos que siempre hablamos para que el cerebro diga mañana vuelvo, pasado vuelvo, por más que sea barato, si eso de la experiencia no ocurre, mañana no vuelve. No vuelve, claro. No recomienda nada de lo que necesitamos que ocurra en esta cadena. Y además que el que te llegó por precio probablemente se te irá por precio, pero el que se te fue por experiencia, una mala experiencia, ese ya no te vuelve ni es que ni se lo regales, claro. Oye, pongo otro vídeo, muy rápido solo porque quería también, en relacionado a lo que decíamos de la IA, ¿no? Y hablabas también, en esta charla también hablabas de no sé si te acuerdas de... Un abrazo grande a Javier. Un abrazo grande a Javier Ortega, que hicimos ese podcast en Colombia hace un año y algo, así que un abrazo a Javi. Espectacular la conversación. Y aquí hablabais de un montón de cosas, pero una de las cosas que me gustó es, hablando de la parte generacional, y ya ahí para ir cerrando un poco hacia el mundo de la IA, prohibidos los teléfonos, prohibidos los móviles. Hubo un debate ahí muy interesante en la conversación, que invito a que vayáis a ver este episodio que estuvo muy bueno. La gente con el teléfono. La gente con el teléfono... Hago la aclaración. Nosotros decíamos, prohibimos el teléfono para quien está brindando el servicio. Al entrenador, al entrenador. Sí. Correcto. Los clientes, yo lo que soy partidario es de generar que la experiencia sea tanto o más dopamínica que el teléfono, con lo cual la persona no quiere ir al teléfono cuando se aburre de la experiencia que le estamos ofreciendo. Ahora, yo no considero, hay algunos lugares que lo tienen como regla, que es sin teléfonos y los clientes tampoco, y bueno, es su modelo. Lo que nosotros, particularmente en ese video yo cuento, es que nosotros no concibimos que quien está brindando el servicio tenga el foco puesto en otra cosa que no sea en la persona
que está siendo receptora de ese servicio. Entonces, así que como no tendría lógica que una persona, un cirujano que está operando, en el momento que va a unir, se ponga a hacerse una selfie, o que el piloto en el momento que va a aterrizar con 300 pasajeros a 200 kilómetros por hora en una pista diga voy a chequear Twitter. De la misma manera que no permitimos eso por el riesgo, tampoco creemos que sea bueno que lo tenga el staff, que entiendo que en algunos casos sea por una cuestión de uso de algún tipo de aplicación, pero sería importante que tenga otro dispositivo, se identifique claro eso. Pero y que sepas que estás en el momento usando una herramienta para un fin. Pero a mí me gustó mucho esa idea, porque comentabais allí el tema de que el porcentaje de lo que se te queda en el cerebro, ¿no? Era como el 5%, recordamos el 3% a lo sumo, de las cosas de todos los inputs, y yo hago la reflexión de yo voy a un gimnasio, probablemente me acuerde del ejercicio que hice, pero ahí está esa guerra de la atención, ¿no? Yo quiero que te acuerdes, ¿no? De cuando vengas, lo que sentiste, lo que oliste, cómo te la pasaste para que vuelvas a venir. Y eso es un trabajón brutal a la hora de diseñar algo para que tenga un sentido y que la gente se quede. Yo tengo un amigo que no es fan del gimnasio, pero decidió empezarlo. Y la otra vez charlando, va a un gimnasio que uno podría pensar de la más vieja escuela, donde entrenan como muy pesado y tienen, o sea, y cada uno el cliente tiene que llevar su propio cuaderno donde le anotan lo que va a hacer. Espectacular. Ni siquiera le dan. Y él me decía, porque me escucho, es amigo y me ha padecido escucharme hablar o me ha acompañado algunas veces en alguna charla, y me decía, la verdad, estoy contento con el gimnasio, pero no por lo que hago, sino porque me cuidan, charlo. Y el otro día me decía, me parece que hacen bastante de lo que vos decís en las charlas. No porque pero él mismo reconoció que había algo del trato, que había algo del modelo propio y genuino de ese lugar, que a él lo enganchaba más que ir a levantar peso o a mover o a lo que fuera, o a correr en una máquina, digamos. Entonces, uno puede entender que la tecnología, los avances, y volviendo al tema de inteligencia artificial que mencionabas hace un rato, todo eso, si son herramientas o funcionalidades que nos permiten mejorar esa experiencia, bienvenidas sean. Totalmente. Ahora, si terminan siendo cuestiones simplemente de simplificación, pero que no mejoran la experiencia, yo todavía no entiendo para qué bien. O sea, si es por una cuestión de que está de moda, si es por una cuestión de que... Pero respecto porque me preguntabas por lo generacional, creo que nos fuimos por otro lado. Pero sí, no, es que me quedé callado pensando, porque por el tema de la población, la gente está con los teléfonos, la gente ahora consume todos los TikTokers, le pide los planes a ChatGPT. El bien más preciado no es ni el dinero, ni es el tiempo y la atención de las personas. Entonces, es la nueva moneda. El esfuerzo nuestro debería estar en cómo logramos la atención. Esto los que trabajan marketing lo saben, porque cada vez el bombardeo de información que tenemos es mayor, y esos números que yo contaba la otra vez de lo que captura nuestro cerebro los pueden encontrar se llama el libro que tu cerebro no quiere que leas, que si no me equivoco es de David del Rosario, que es un neurocientífico que piensa la neurociencia desde las cosas diarias. Muy recomendable todo lo de David. Y digo, llamar esa atención, lograr capturar esa atención cuando todo tiende a desenfocarnos, y esto nos pasa trabajando también, es muy complejo. Entonces nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, que la gente viene a donde estamos nosotros, y nosotros le tendríamos que generar un ambiente que facilitara esa conexión con lo que nosotros queremos que conecte, que es el movimiento, que es hábitos saludables, cada uno póngale el nombre que quiera. Pero eso es lo que se nos hace como un desafío, o se nos presenta como un desafío muy grande, lograr hacer captura de esa atención. Porque la gente automáticamente, a todos nos pasa, la atención se nos dispara todo el tiempo. Con otras generaciones, yo tengo 50 años, para mí lo que me va a generar atención
es determinada propuesta o determinado modo de mostrarme la propuesta. No es lo mismo para todos. Claro. Entonces, el error común es decir, bueno, pero esta gente no sabe, no se enfoca, ¿no? O lo que hablamos siempre, estas generaciones no prestan atención, estas generaciones no se motivan, que es un poco lo que, no repetir la charla, pero es, no, el problema es que lo que nosotros le proponemos no es atractivo, no llama su atención, no lo mantiene ahí. Y en esto sí tenemos que trabajar y creo que hay gente que lo hace, insisto, muy bien, pero que en la mayoría seguimos sin entender. Que dicho sea de paso también, me parece que hay como una sobrepreocupación por esta generación, o por las generaciones más jóvenes, que en términos, si uno lo piensa, demográficos y económicos, hay un proceso en el cual la población que más va a consumir y que va a hacerse cada vez más grande, somos los más viejos. Y los que estamos más preocupados por nuestra salud, estamos dispuestos a pagar un poquito más para... Entonces, yo creo que hay que apuntar a al público más joven para generarle propuestas, para que generen el hábito, para que tengan espacio de desarrollarse. Obviamente, para mí el espacio importante también tiene que ver con el deporte. A mí, los chicos, cuando hablo de menores de 12 para abajo, en los gimnasios, salvo con propuestas muy específicas y muy bien pensadas, no es algo que en lo personal me parezca que está bueno. Me parece que está bueno que estén haciendo deporte, siempre y cuando el deporte esté hecho recreativamente, no esta cuestión de que eso es de competición. Pero también entiendo, hay que armar la propuesta en relación a estas generaciones, pero hay que entenderlas. Pues nosotros queremos que les guste lo que nos gustaba a nosotros queremos que rebobinen un cassette con una lapicera o que pongan un VHS y lo rebobinen antes de volverlo. Claro. Hay gente que no tiene idea de qué estoy hablando. Ya totalmente, sí. Entonces, eso no lo va... Me mataste con lo del cassette. Qué fuerte. Pasábamos horas. Total, no, sí, escucha a tu cliente, entiende tu demografía, que no conócelo, entiéndelo, lo que decías al principio, ¿no? Pregúntale. Mira, va a salir un podcast, un episodio con Joan Clotet, que es el autor de un libro que se llama Humanismo Digital. Yo le preguntaba, ¿cómo se puede ser más humano digitalmente? Tienes que hacer preguntas, tienes que preguntar. Y hablamos un poco más desde otro enfoque, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Pregúntale a tu gente, pregúntale a tus clientes, exacto. Observa, escucha. Inclusive hoy, la clave con la inteligencia artificial es saber preguntarle. Hoy lo que marca la diferencia en el resultado, en lo que te devuelve la inteligencia artificial, y no soy un experto, pero por lo poco que uno va charlando con gente que sabe y escuchando, que la clave de los que hablan del famoso prompt, que es lo que yo le voy a cargar, cómo le voy a preguntar, qué le voy a preguntar, qué información le va a dar, es lo que me va a dar el resultado. Con lo cual, preguntar es clave en el desarrollo de la experiencia, sin lugar a dudas. Y ese es, como hablaba antes, el desafío me parece muchas veces que uno queda anclado en el saber. Decir, bueno, yo sé cómo es esto, yo sé cómo funciona, no me lo vas a explicar a mí, llevo años en este negocio, esto es así. Y los negocios van cambiando, el mundo va cambiando, cambia la tecnología y nosotros en muchas cosas seguimos siendo una industria que hace lo mismo de hace 25, 30 años, desde que yo tengo memoria que estoy dando vuelta por esto. Entonces, ahí me parece que el desafío, con lo que decías, es de volver a preguntar y también de equivocarnos. Es un buen momento para equivocarnos. Es una hay buen fitness ahora. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que vengan cosas nuevas, probar cosas. Sí, porque creo que ahora vienen unos buenos años. Sí, aprendiendo de eso, ¿no? Obviamente, porque si no es desidia, si cometo siempre el mismo error, no hay aprendizaje o no hay nada bueno de ahí. Pero hay que animarse a equivocarse y nos vamos a equivocar. Y yo siempre digo lo mismo, uno sabe que se va a equivocar y ojalá uno se siga equivocando para poder hacer ese aprendizaje. Y lo paradójico es que lo que nos hace humanos es que nos equivoquemos. Y lo que no le perdonamos a la inteligencia artificial es que parezca un ser humano, porque se equivoca. Cuando la inteligencia artificial no me contesta, están todos señalando con el dedo y dice, no, pero da mal la respuesta.
Digo, está alucinando. Me dijo, claro. Yo le instalé, esto lo conté también en un episodio con otra persona, pero hablando de inteligencia artificial, le instalé ChatGPT a mi padre. Mi padre tiene 88 años, abogado de máquina de escribir, de toda la vida, leyes, libros. Y se lo instalé y le dije, mira, papá, tú le das aquí y le hablas y le preguntas cosas. Es como un genio. Tú le hablas y te dice cosas, lo que tú quieras. Dice, le puedo preguntar lo que yo quiera, lo que tú quieras. Entonces dice, en el derecho romano, la teniencia de tierras pertenecientes a no sé cuánto, ¿cómo es que dice la ley? No sé qué. Por supuesto se lo dijo, ¿no? Mi padre como que, espérate. En el Mundial de Argentina 70 y no sé cuánto, ¿quién metió el gol? No sé cuánto, no sé qué. Y me dice, se quita las gafas así, me dice, Juan, ¿y por qué esto es gratis? Ojo a la pregunta, ¿eh? Tremenda. ¿Por qué esto es gratis? Me dice. Bueno, no es gratis, tú lo estás alimentando. En fin, en su cabeza es como, si esto es tan increíble, esto tiene que ser de pago, y además que yo hubiera tenido esto y los documentos de compraventa o los divorcios los hubiera hecho. Claro, en su cabeza es como que, mierda, y tú lo estás usando. Yo, papá, a diario. Esto lo uso para todas estas cosas. En vez de lo que no vamos a perder, las nuevas generaciones que vendrán con todas estas cosas, wow, es increíble. Yo siempre digo que hay que hacer un uso como todo, ¿no? Como cualquier herramienta de manera inteligente, porque a mí lo que me preocupa en vista adelante es que perdamos cierta capacidad y que perdamos cierta independencia. No me quiero poner en una cuestión fatalista ni que esto se va a convertir en que las máquinas nos van a dominar, porque no creo, no hablo de futurología, no soy futurista en ese sentido, pero sí entiendo que si nosotros, me pasa con algo tan sencillo como el GPS del teléfono, ¿no? Del teléfono del auto, el Waze. Yo ya no sé el camino a muchos lados. Y cuando tengo que hacer el ejercicio de pensar cómo era el camino. Entonces digo, lo que me preocupa es que mañana están acostumbrados a conversar con las inteligencias artificiales de ¿qué hago con esto? ¿Qué me recomienda? El día de mañana yo siento esa sensación de si no le pregunto no puedo tomar una decisión. Claro. Y esto va a ser muy difícil, amigo, porque un amigo me decía, tú y yo somos de la generación que nos acordamos por lo menos 5 números de teléfono de memoria. Ahí lo tienes. Ya, yo no soy capaz de recordarme el de mi novia. Lo tengo que buscar. Es terrible. Oye, Julián, llevamos 1 hora. Yo siento que aquí podemos estar hablando 3 horas más. La verdad, bueno, hemos hablado de experiencia, hemos hablado me encanta que ese video tuyo de hace 11 años y el de hoy siga consistente en cuanto a lo que tú propones, con lo cual chapó, como se dice por aquí, me parece increíble. Siguen siendo el mismo sustento, las mismas bases de lo que creemos que va a hacer bien a la industria. Así que muchas gracias por compartir y estar aquí conmigo. Siento que tengo cosas apuntadas aquí que me faltaron, pero ya lo hablaremos otro día, no te preocupes. Cuando quiera hacemos la segunda vuelta. Yo encantado, siempre es un placer conversar. Tenemos charlas que no se graban y son sumamente o más nutritivas o no que estas, y a mí me encanta cada vez que tenemos la oportunidad de conversar. Así que nada, yo la dejo la puerta abierta. Te lo agradezco. Y cuando me pegue ese grito, yo me meto. Y Julián, si alguien quiere contactarte, alguien quiere hablar contigo, alguien quiere decirte algo, ¿por dónde te pillan? ¿Por LinkedIn, web? Sí, buscan por el nombre, no creo que haya mucho Julián Rudd, @Julián Rudd es el Instagram, y me escriben por ahí y ahí están el resto de las cosas. Así que, pero sí, si pegan el grito fuerte en algún lado yo aparezco, así que... Buenísimo. Oye, mil gracias. Me va a costar hacer la introducción de esto porque hay tantas cosas, pero bueno, ahí se lo pregunto a ChatGPT. Okay. Bueno, muchas gracias, Julián. Muchísimas gracias. Vaya muy bien. Que se conecta y que llegó a esta parte y se bancó todas las cosas que dijimos y sigue acá, y después si tienen que dejen comentarios, que cuenten. Deberíamos poner aquí el cupón de descuento. El que llegó hasta aquí tiene un descuento. Sí. No, que dejen feedback para escucharlo, claro. ¿No? Pero que hablamos de escuchar. Así que si alguien deja comentario, será bienvenido. Juan, un placer enorme, de verdad. Muchísimas gracias. Cuídate, Julián. No, hombre, que vaya muy bien. Chao, chao.